Huesca de Activista Espiritual, que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma. Y se llama Activista Espiritual porque cuando tú elevas tu vibración energética, que puede ser a través de diferentes técnicas ancestrales como meditación, oración, rituales o simplemente ser feliz, vibrar en luz y armonía, esta también impacta en los demás y elevas también su frecuencia energética, porque todos estamos interconectados, todos somos uno. Hola, ¿qué tal? Namaste. Mi nombre es Ruby Huesca de Activista Espiritual y hoy quiero hacer una emisión diferente y platicar el por qué este podcast se llama Activista Espiritual y un poquito hablar de mi propósito en este momento, que es ser un activista espiritual. Pero primero te voy a platicar un poquito de mi historia. Hace unos años me dieron la oportunidad de dar cursos en este rubro espiritual. Desde chiquita siempre me ha llamado la atención todo esto. Desde chiquita tuve la fortuna de que mis papás me metieran a cursos de espiritualidad como de Reiki. De hecho, el Reiki fue mi primera vía. Mis papás me apoyaron mucho en toda esta cuestión. Entonces, por ejemplo, con mi familia, sobre todo mi papá, mi mamá, mi abuela materna, mis amistades alrededor mío, siempre fueron muy, digamos que muy entusiastas acerca de esta afición que tenía acerca de la espiritualidad. Siempre me encantó. Era la hippie del grupo. Estuve en un colegio de monjas y siempre yo cuestionaba a las maestras, a las que eran monjas, acerca de todo esto, ¿no? De la religión católica. Entonces siempre estuve como alrededor de todo esto, pero hubo unos años que sí, a pesar de que me encantaba toda esta cuestión espiritual, chakras, meditación, esoterismo, toda la parte mística, pues sí me llegué a desapegar de todo esto. Empecé a estudiar otras cosas, empecé a dedicarme a otras cosas, me metí a la universidad, entonces digamos que me separé de todo esto. Pero hace unos años empecé a experimentar una especie de crisis existencial. Más o menos empezó como a mis 27, 28 años. Empecé a tener como, me preguntaba mucho de cuál era realmente mi propósito. Empecé a tener crisis, por ejemplo, con mi familia, en cuestión también de monetaria, en cuestión de pareja. Empecé a tener muchísimas crisis. Y lo que pasó fue de que de nuevo, digamos que una de las vías que me llegaron es acercarme más a la parte espiritual. Me empecé a acercar a la parte espiritual de nuevo, empecé a retomar todo lo que ya sabía, pero empecé ya a profundizar. La gran diferencia de cuando estaba chiquita, en ese entonces que tenía 27, 28, fue de que empecé a hacerlo de una forma mucho más profunda, con mucho más compromiso, ya no tan superficial. Entonces, gracias a esto, pues digamos que empecé a estudiar de nuevo Reiki, diferentes vías de Reiki, me llevaron a numerología, me llevaron a por ejemplo, terapia con imanes, oráculos, tarot. Empecé a estudiar, fue como una bolita de nieve. Y tuve la gran fortuna que dentro de este proceso espiritual me dieron la oportunidad de empezar a dar clases. De hecho, recuerdo que mi primer curso fue curso de cuarzos, el cual le tengo bastante cariño a este curso. Empecé a trabajar con ellos y empecé a explicar.
Yo cuando empecé a dar cursos les comparto que yo tenía problemas para la comunicación, para pararme enfrente de las personas. Yo me ponía roja, me ponía de color rojo, me daba taquicardia. Pero me acuerdo que cuando empecé a los 5 minutos, ya que me había pasado todo el nerviosismo y ponerme roja, me empezó a llegar muchísima información, me empecé a sentir plena, descubrí que realmente mi misión, parte de mi propósito es compartir información. Cuando empecé a compartir información, empecé a dar diferentes cursos, empezó un sueño que es acerca de crear una comunidad de personas con todas estas inquietudes espirituales y que realmente se necesita como de un grupo, una contención para empezar a meditar, para empezar a hacer oración, para tener como una disciplina espiritual. Algo que, por ejemplo, pasa mucho cuando empiezas a meterte en este rubro espiritual es de que uno dice, ok, voy a hacer esto, voy a meditar, voy a empezar a orar, voy a hacer todos los días esto, pero conforme los días, la disciplina puede que no sea un gran aliado, puede que no haya disciplina y que ya dejes la meditación. Entonces yo lo que quería era como crear este grupo de contención, de soporte, para que entre todos nos apoyáramos para meditar y a su vez hacer como una especie de digamos comunidad, directorio de personas, por ejemplo, que si quieren, si son personas son tarotistas, ofrecer sus servicios o ofrecer sus cursos, y para otras personas que quieran aprender, otras personas que a lo mejor saben acerca de aromaterapia, compartir su información, es decir, un grupo, una comunidad en la cual se nutriera de todos y a su vez nos apoyáramos para meditar, porque sé que la meditación diaria, yo siempre digo de que la meditación debe ser un hábito no negociable, como si fuera comer, dormir, pero puede que muchas veces, en la mayoría, sí este hábito sea un poquito difícil de conseguir. Entonces de ahí nació como esta idea hace unos años, hace 5 años de hacer esta especie de comunidad. Pero en ese entonces la verdad es que yo estaba muy verde, o sea, toda la situación estaba muy verde, no sabía por dónde ir, qué hacer qué quería hacer, por dónde iba a ir mi camino, no sabía si yo realmente iba a dar cursos ya como forma profesional de vida. Y bueno, entonces ya conforme a los años, esta idea se fue madurando. Yo fui madurando, OMJA fue madurando, todo lo que he dado ha madurado, y es por eso que hoy nace esta comunidad ya en forma de activista espiritual. Pero primero voy a hablar acerca de qué es ser un activista espiritual. Hace unos días y invité a muchísimas personas a realizar un reto a través de WhatsApp. Era un reto de 15 días y el propósito era básicamente que cada día a través de WhatsApp se iba a dar como una reflexión, una lectura acerca de trabajar y observar cuál era tu postura respecto al amor propio y sobre todo reconocer tu espíritu o tu alma. ¿Qué es el alma? El alma es esa parte interna de tu ser, quien eres en verdad. Cuando les contaba de que esta crisis existencial que me dio hace años era porque yo estaba muy volcada hacia mi ego, hacia la parte superficial de mi ser. ¿Qué es el ego? El ego es esa parte que digamos nuestro vehículo para sobrevivir. Es nuestro, digamos que, pues sí, el vehículo, ¿sí? Y el ego, una de sus misiones es de que sobrevivamos. Y muchas veces eso hace que esté a la merced del miedo. El ego está como supereditado por lo que es
el tiempo, el dinero, la supervivencia y todas esas cuestiones. El ego es el que nos hace básicamente vivir con la ansiedad de qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi vida? También el ego suele vivir mucho en la angustia del pasado, el no perdonar, el no soltar y todas esas cuestiones. Y lo que pasa con las crisis existenciales es porque el ego es insostenible por mucho tiempo. El ego se construye, o sea, si nada más dejamos que el ego se construya solo, el ego es realmente humo. O sea, realmente porque se basa solamente en lo superficial, en el qué dirán, en el tiempo, en esas cuestiones. Y no me dejarás mentir, pero por ejemplo, si ya pasaste los 27, 28 años, probablemente ya tuviste lo que fue tu primera crisis existencial, que es cuando el ego choca, el ego empieza a derrumbarse, empiezas a ver que, por ejemplo, lo que estudiaste, lo que has hecho, todas esas ideas que tenías de cuando sea grande, quiero trabajar en una transnacional, ya realmente todo se empieza a derrumbarse. Y aquí es donde viene el alma, que es esa parte interna de tu ser, quién eres en verdad, lo que añoras, lo que realmente esa sabiduría interna, que si nos vamos a vidas pasadas, esta alma ha ido de ego tras ego, cuerpo tras cuerpo y se ha ido alimentando. Entonces, cuando empezamos a conectar con el alma, empezamos a conectar con quien verdaderamente somos. En el alma radica lo que es el propósito de vida, nuestra misión, lo que realmente vinimos a esta existencia a trabajar. El alma sabe que el tiempo, el dinero, el espacio realmente no es importante. El alma sabe que todo es perfecto, que los tiempos de Dios son perfectos. El alma vibra en amor. Pero muchas veces el alma está un poco escondida porque trabajamos más con el ego. Entonces, para empezar a trabajar con tu misión, con tu propósito, con lo que realmente tu alma empieza a iluminarse, es muy necesario primero identificar cómo es nuestra alma, qué es lo que añora, qué es lo que quiere trabajar. También algo que me hacen muchas preguntas acerca de Rubí, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente este trabajo es parte de mí? ¿Realmente lo que estoy haciendo es parte de mi misión? Y aquí lo que es importante también identificar es lo que tu alma quiere. Y además, antes también algo que digo muy muy seguido es de que hay muchas personas que quieren sentir a sus ángeles, a sus guías espirituales, pero es muy importante primero identificar tu propio espíritu. No puedes sentir la energía de otras entidades, otros guías espirituales, si no puedes identificar tu propia energía. Y además, para saber tu propósito, tu misión, primero tienes que a fuerzas conocerte y conocer tu alma. Entonces, uno de los ejercicios que yo les di a través de este reto es analizar cómo es realmente tu espíritu, cómo es tu alma. Entonces les dije, ¿cómo describes realmente tu espíritu? Amorosa, creativa, fogosa, dominante. De hecho, les di una lluvia de ideas y les dije que escogieran las 5 cualidades de su espíritu, que no lo pensaran, que simplemente cuáles eran esas palabras claves que les llegara más y que les resonara más. Unas personas me dijeron, mi alma es activa, es atrevida, es creativa, inspirada, expansiva, libre, ligera, poderosa, sexy, sensual, tranquila. O sea, hay muchas maneras de saber cómo es tu alma, ¿sí? Entonces, este es el primer ejercicio de cómo saber cómo es tu alma. Luego les di un ejercicio acerca de qué actividades, y esto ya es desde el hacer, qué actividades, qué acciones te conectan con tu alma. Por ejemplo, si yo escogí que mi alma es tranquila, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades
me conectan con esa tranquilidad de mi alma. Entonces puede ser meditar, tener mis 20 minutos sola, irme a la naturaleza, ¿sí? O sea, ya, por ejemplo, primero identifico cómo es mi alma y luego cuáles son las acciones para para conectar con esa alma. Por ejemplo, si mi alma es creativa, ¿qué actividades me conectan con la creatividad? O, por ejemplo, si mi alma es sensual, ¿qué actividades me hacen sentir sensual? Eso es muy, muy importante y es el primer paso para poderte identificar como un activista espiritual. Es a fuerzas conocerte, introspección, ¿sí? Para saber cuál es tu misión, tu propósito, tienes que a fuerzas conocerte, conocer tu espíritu. Entonces, el primer paso sería identificar cuáles son las palabras clave de tu alma, si es fuerte, inspirada, integrada y todo. Y ya luego qué acciones te llevan a eso. Entonces, ya con base en esa información, tú ya puedes detectar lo que tu alma añora, lo que tu alma viene a trabajar, y ahí está qué es lo que realmente te hace feliz. Cuando empiezas a hacer acciones desde el alma, empiezas a sintonizar con la energía de la alegría. Este ejercicio de ver cuáles son las palabras claves de tu alma, qué es lo que te hace vibrar como alma, no es un ejercicio que se tiene que tomar a la ligera. Es un ejercicio que lleva su tiempo, que si por ejemplo te lleva un día, 5 minutos, una semana, está perfecto, es tu proceso, pero sí es muy importante que antes de trabajar con tu misión identifiques tu alma, de tu alma sigue qué acciones. De esta manera, el saber cuáles son las acciones te hacen sintonizar con una de las frecuencias más altas del universo, que es la alegría. Cuando vibras en alegría a través de las acciones de tu alma, es decirle al universo que confías, es empezar a sintonizar también con la energía del amor y de la abundancia. En cuanto más alegre estás, más luz vas a extender sobre el mundo, más poder vas a tener de expresar tu presencia, más energía positiva vas a emitir. De hecho, la introducción de este podcast dice: cuando tú elevas tu frecuencia vibratoria, esta impacta en los demás. ¿Y cómo vamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria? Va a ser a través de actividades que te hagan feliz. Y aquí no nos vayamos tan lejos. Pueden ser los hobbies que te gustaban de chiquita, de adolescente, esos hobbies que realmente no importaba ni el tiempo ni el dinero, te conectaban con la alegría. ¿Ok? No nos vayamos tan lejos, realmente son tus hobbies, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Sí? Entonces repito, entre tú más eleves tu frecuencia vibratoria a través de tus acciones positivas, a través de tus hobbies, esta va a impactar en los demás y te vuelves en un activista espiritual. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la alegría, en sí nos favorece un camino mucho más fluido para nosotros mismos. Nuestra frecuencia de alegría llega a impactar en los demás. Los demás sienten cuando tu energía está alegre, está vibrante. Recuerda que todos somos energía, todos son ondas vibracionales que impactan. Siempre estamos a través de esta energía. Si nuestra energía está baja, esta impacta, o sea, siempre va a impactar en los demás. Entonces, la presencia alegre de una persona es capaz de dejar una impronta positiva en tu familia, en tu pareja, en tu comunidad. La energía de la alegría es capaz de traer paz, amor y tiene el poder de cambiar el mundo. Entonces, cuando estás de buenas, cuando estás alegre, estás siendo un agente de cambio, un activista espiritual. ¿Sí? Si te la pasas viendo noticias, si andas vibrando en el rencor, en el miedo,
simplemente estás dejando una impronta negativa. Si tienes hijos y te la pasas quejando, ¿qué es lo que le estás dejando a tus hijos o a la familia que está ahí al lado contigo? ¿Sí? Entonces, por eso repito que para conectar con la alegría, hazlo a través de lo que te apasiona, de lo que te guste. Entonces, esta energía de alegría realmente abre caminos. Piénsalo. Esos días en los que te has sentido empoderada, en los que te has sentido feliz, radiante, ligera, que te has sentido con mucha energía. Piénsalo, son esos días en los que probablemente se han abierto caminos o que han llegado oportunidades o que te has sentido con mucha plenitud. Piénsalo en esos momentos en los que te has sentido muy feliz. Han sido momentos en los que se han abierto oportunidades y caminos. Pero se nos llega a olvidar como humanos. A mí en lo personal también se me olvida muy seguido. Y por eso es muy importante darte minutos al día para reconectar contigo, con tu alma y con la alegría. Como dice la introducción de este podcast, dice: en la profundidad de la conciencia colectiva, todos estamos interconectados. Y cuando tú elevas tu frecuencia en alegría, esta llega a impactar en los demás. Hay un maestro espiritual que se llama Maharishi, yo le digo mucho Maharashi, pero es Maharishi, Mahesh Yogi, que fue un maestro, un yogi, que él fue el que fundó el movimiento de la meditación trascendental en India a mediados de los años 50 y luego lo llevó hacia Occidente. La meditación trascendental es el uso de mantras. Este maestro dijo que si un 1% de la población meditara, esta energía grupal tendría el poder de mejorar la calidad de vida de la población. De hecho, no les estoy diciendo mentiras, pueden ir a su buscador y pueden buscar Maharishi Mahesh Yogi. Y él habla acerca de esta teoría. Él decía que el campo de energía unificado, por ejemplo, de alegría, amor, paz, plenitud, sería capaz de aportar paz y armonía. Es decir, era lo que les comentaba hace rato. O sea, tu energía, todo es energía. Pero si juntamos a muchas personas meditando en favor, en pro del amor, de la armonía, de energía positiva, esta sí va a ser como una onda vibracional mucho más grande. Maharishi propuso la teoría de que cuando un grupo de personas meditaran juntas con una intención compartida elevada, sus ondas cerebrales alfa, ¿sí?, cuando entramos en estado alfa, se llegan a sincronizar entre todos, y estas ondas cerebrales, al ser una energía magnificada, esta iba a impactar en los demás. De hecho, hay un estudio publicado en 1977 en el cual se demostró, por ejemplo, ahorita les voy a citar un texto en el cual se citó a un grupo de monjes que en una comunidad conocida por su nivel de delincuencia en Estados Unidos. Los monjes representaban el 1% de esa comunidad. Entonces los monjes empezaron a practicar sus meditaciones y todo, y la tasa de delincuencia descendió. Entonces a este fenómeno se le llama el poder de la energía alegre y meditativa, que es capaz de cambiar el tono del consciente colectivo. Este fenómeno se le denomina efecto Maharishi, ¿sí? Entonces les voy a citar aquí el texto. Dice: lo que es el estrés en la conciencia colectiva no solo alimenta el terrorismo y la guerra, sino que también genera delincuencia, genera inestabilidad económica y la incoherencia gubernamental. Al reducir la tensión social con grandes grupos de expertos creadores de paz, queda demostrado los profundos beneficios para la sociedad en todas las áreas. Entonces,
Ha demostrado todo esto que la investigación, el efecto Maharishi, ha demostrado que cuando un grupo de personas practican, digamos que meditación, yoga, que disfrutan realmente el hacer y vibran en la alegría, estas ondas cerebrales de coherencia o estados cerebrales de alfa llegan a generar un efecto unificador en toda la sociedad. Y por ejemplo, cuando hay delincuencia, estrés, miedo, incoherencia gubernamental, como decía este texto, es realmente como esta energía de mucha tensión que se puede liberar a través de una unificación de alegría. Entonces, cito: en el verano de 1993, 4,000 personas se reunieron en Washington, D.C., en Estados Unidos, para ver si la práctica de la técnica de la meditación trascendental en grupos durante 2 meses afectaría la tasa de criminalidad. El doctor John Hagelin, que era físico cuántico, predijo que la tasa de criminalidad se iba a reducir al menos en un 20%. Cito: el jefe de la policía manifestó en el informativo de la noche ante esta predicción que sería necesaria una gran nevada en pleno verano para lograr esto, o sea que realmente este estudio no iba a funcionar. Cito: sin embargo, después de 2 meses, los registros públicos mostraron que la tasa de criminalidad se redujo un 23%. Ya que el paradigma de la mayoría de la gente acerca de la naturaleza de la realidad se basa en la mecánica clásica, este resultado experimental parecía poco probable. Entonces también se habló de que incluso 2 meses después de que se empezara a meditar, hubo un descenso del 30% en la criminalidad en Washington, D.C. Todos estos estudios, ahorita lo hice como muy en resumen, pero estos estudios, de hecho, los pueden buscar ahí en su buscador de preferencia y pueden encontrar toda la información de este efecto Maharishi, que es el efecto de cuando un efecto meditativo, una onda vibracional en alegría llega a impactar en los demás. Entonces se le denomina así. En general se puede definir como la influencia de la coherencia y la positividad en el entorno social y natural generada por la práctica de la meditación trascendental o cualquier otro tipo de meditación. Pero realmente si el 1% de la población mundial meditara, entrara en conciencia, hiciera, y dejen ustedes el meditar, que hicieran lo que aman, que realizaran sus hobbies, que elevaran su frecuencia en alegría, el 1% de la población, esta impactaría en el mundo. Y hoy más que nunca necesitamos eso. No es casualidad que muchas personas en este momento les llegue la curiosidad de entrar en la espiritualidad. Es un llamado del alma. Es un llamado. Entonces, recuerda, cuando tú elevas tu frecuencia en alegría y acciones de alegría que tu alma te pide, esta produce una impronta e impacta en los demás. De esta manera, tú llegas a ser un activista espiritual. De esta manera, tú eres un agente de cambio. Muchas personas me dicen así como de es que quiero saber cuál es mi misión de vida, cuál es mi misión, qué es lo que realmente voy a dejar, un legado en la humanidad, como realmente el legado que tú vienes a dejar. Todos aquí vinimos a dejar es ser alegres y dejar esta impronta de alegría. De esta manera, tú ya eres un agente de cambio. Entonces te pregunto, en este momento, ¿tú cómo estás impactando en los demás? ¿Cómo? ¿Realmente estás vibrando en alegría, siendo un agente de cambio, o estás vibrando en el miedo?
Ahí también está siendo un agente de cambio, pero es de una frecuencia más baja. Y ahí, ¿por qué nació Activista Espiritual? Creo, desde que empecé a profundizar de nuevo a partir de mis 27 años, me he dado cuenta que cuando tú empiezas a vibrar en alegría, empiezas a sentirte con mayor plenitud y empiezas a trabajar desde esa frecuencia, esta sí llega a impactar muchísimo en tu vida, en la de tus seres queridos, en tu misión, empiezan a abrirse caminos, empiezas a dejar una impronta positiva. Cuando me di cuenta cuál era mi misión, mi propósito de vida, una de mis misiones, me di cuenta que cuando estaba yo parada enfrente de todas las personas dando clases acerca de cuarzos, me generaba muchísima alegría. Me genera mucha alegría. Cuando estoy enfrente de personas hablando, compartiendo información del rubro espiritual, me genera demasiada alegría. Me empodera, me hace sentir muy feliz. Y sé, y esas cuestiones que te hacen feliz, tienen mucho que ver con el propósito de tu alma. Y cuando vi que esto que realmente me hacía feliz era dar clases, dije, ok, aquí estoy. Y es por eso que te invito a que seas feliz, a que hagas actividades que te hagan feliz. Es un camino de mucho descubrimiento, es un camino hermoso, pero de esa manera, sea lo que sea, a lo que te dediques, a lo que tú siempre has añorado, lo que tu alma siempre ha añorado, cuando lo haces te vuelves un activista espiritual. Y no importa que no sea desde el rubro espiritual, sino es desde a lo mejor el rubro de ingeniería, abogacía, diseño. Si eso realmente lo amas, te hace vibrar en alegría, eso es espiritual, es ser un activista espiritual. ¿Ok? Entonces, aquí la cuestión es de que ama lo que haces, pero si no lo amas, pregúntate, ¿qué es lo que te hace vibrar en alegría? Esta alegría es ser un activista espiritual. Y por eso, repito, que así, por eso se llamó este podcast Activista Espiritual. Es trabajar con tu alegría, expandirla y dejar esta impronta en los demás. De esa manera estás siendo un agente de cambio. ¿Ok? Y bueno, espero que esto haya resonado mucho contigo o que te deje pues pensando qué actividades te conectan con tu alma y de esa manera elevas tu frecuencia vibratoria. ¿Qué es entonces también eso que te llama tu alma? ¿Qué es eso? Pues lo que te hace feliz. Estas palabritas clave que les había dicho de que cómo es tu alma, aventurera, sensual, creativa. Si tienes dudas me puedes hablar a través de las redes sociales o el WhatsApp que tenemos ahí y te pasamos este ejercicio, por si te puede ayudar. De igual manera, a través de estas emisiones de este podcast hay varias como métodos a través de la numerología para detectar qué es lo que tu alma te quiere hablar. De hecho, por eso me metí a estudiar numerología, porque con la numerología entendí que era lo que mi alma quería expresar. Pero bueno, ya me estoy dispersando. Entonces te quería también invitar a un grupo, una comunidad. ¿Se acuerdan que les había comentado al principio de esta emisión de que uno de mis sueños era crear una comunidad de personas que nutrieran, que nos apoyáramos, que sostuviéramos, conteniéramos pues ahora sí que toda esta frecuencia, ¿no? Que es una especie de ser agentes de cambio o activistas espirituales. Siento que si nos uniéramos en un colectivo, ¿sí? De esta manera, pues
sería estas frecuencias alfa de alguna u otra manera se sincronizarían y daría un efecto positivo. Para todas las personas que trabajaron con el reto, sus vidas, probablemente si hicieron los 15 días o trabajaron unos días, esos días probablemente lo que hizo fue elevar su frecuencia. También hubo muchas crisis curativas, también me comentaron, pero es parte del proceso. Entonces, este sueño que tenía de hacer una comunidad, pues digamos que ya surgió, ya se manifestó, está manifestándose y quería invitarte a la tribu activista espiritual. ¿Pero qué es? Primero que nada es una membresía mensual, es una membresía, por ejemplo, de personas que quieran trabajar mes por mes, que quieran aprender a conectar con su alma, ¿se acuerdan? Conectar con su alma y empoderar su divinidad, que es lo que les he dicho en esta emisión. ¿Cómo empoderamos nuestra divinidad? A hacer las actividades que nos llaman. Aparte porque, como les había dicho del grupo de monjes que se juntan y todo eso, cuando trabajas en tu espiritualidad en una comunidad es mucho más fácil y ameno porque recibes contención y soporte. Además, esto lo he visto mucho cuando doy cursos y que hay muchas personas y empezamos a meditar entre todos, o sea, sincronizamos los mantras o la meditación, se siente mucho más fuerte la energía que hacerlo solo. Esto es por lo que les había explicado anteriormente, de las frecuencias alfa se llegan a sincronizar y hacen una onda vibracional más fuerte. Entonces, cuando trabajas en tu espiritualidad, en un grupo, en una comunidad, es mucho más fácil. Porque pues se te empuja, hay contención, hay soporte, recordatorios de que medites y así. Entonces, ¿cómo funciona esto de la tribu activista espiritual? Es básicamente cada mes se va a trabajar con un tema en particular. Este mes, por ejemplo, ahorita ya es 29 de abril, creo. Mañana sale el podcast. En mayo vamos a trabajar, mayo del 2020, vamos a trabajar con el desarrollo de la clarisensibilidad, la intuición. ¿Por qué escogí este tema? Hay 4 rubros acerca de las habilidades psíquicas que todos tenemos. Te invito a que escuches mi emisión acerca de desarrolla tu habilidad psíquica o desarrolla tu intuición, que están en las primeras emisiones. Pero aquí hablo de que todos somos seres con habilidades psíquicas y todos tenemos intuición porque tenemos alma. Una de las habilidades primarias es la clarisensibilidad. La clarisensibilidad tiene mucho con saber qué es lo que nuestro cuerpo, nuestro templo nos quiere decir, qué es lo que nuestras emociones, qué es lo que nuestra alma nos quiere decir a través de las emociones y sentimientos. Este tiene mucho que ver también con la conexión con la Madre Tierra y la conexión con nuestra introspección. Escogí este tema de desarrollar la clarisensibilidad porque es un tema que ahorita en plena cuarentena necesitamos trabajar de sí o sí. Ahorita muchas personas me han mandado mensajes de muchos episodios de ansiedad, muchos episodios de estrés, tristeza, depresión y eso se puede ayudar mucho con el desarrollo de la clarisensibilidad, el desarrollo de descubrir qué es lo que tu alma, tu cuerpo te quiere decir, porque la clarisensibilidad te conecta en el aquí y ahora. Entonces, dicho esto, vamos a trabajar ese durante el mes de mayo y mensualmente pues vamos a estar trabajando con audios, reflexiones a través de pequeños videos en el cual hablen acerca de cómo desarrollar tu intuición a través, por ejemplo, de la alimentación, a través de respiraciones y todo. Va a ser el grupo privado en Facebook. ¿Por qué en Facebook? Porque se me hace como el medio como más intuitivo o el que la mayoría sabemos trabajar. Va a haber clases los jueves, va a estar dividido, por ejemplo, en los jueves vamos a trabajar con por ejemplo, va a haber o ritual o va a haber una masterclass y va a ser desarrollando la intuición.
Vamos a trabajar con el desarrollo de la meditación, buscar que sea un hábito no negociable. Va a haber meditaciones descargables, semanales, que tengan que ver con el desarrollo de la clarisensibilidad. También vamos a fomentar la lectura, vamos a tener un grupo de lectura en el cual vamos a ir discutiendo acerca de del libro que esté en curso que tenga que ver con la clarisensibilidad. Y bueno, va a haber oraciones, hay playlists que les voy a poner acerca de cómo desarrollar la clarisensibilidad, música, invitados y obviamente pues la comunidad en cuestión. Por ejemplo, si hay personas que quieran compartir lo que saben, es un espacio para hacerlo totalmente. Aquí tengo en mis datos la página en línea por si quieres más información, o también me puedes mandar mensajes por WhatsApp o a través de mis redes sociales. Entonces el cupo es limitado. Este mes vamos a trabajar con eso, con la clarisensibilidad, y ya el mes de junio pues también vamos a trabajar con un tema en específico para desarrollar todo eso. Entonces, pues bueno, recuerda que cuando tú elevas tu frecuencia vibratoria, esta impacta en los demás. Todos estamos interconectados, todos. Y ahorita en la cuarentena lo estamos viendo como algo tan supuestamente diminuto, ni tan diminuto, pero diminuto, y estoy haciendo así como que entre comillas, empezó en China y cómo ha impactado en todo el mundo. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Me puedes encontrar en mis redes sociales, ruby.onja en Instagram, en Facebook, onjamx, también en mi página de internet, onjamx.com. Ahí tengo la sección de tribu, por si te interesa, por si quieres más información. Y bueno, para mí ha sido todo un placer compartir. Si has llegado hasta acá, te doy las infinitas gracias por estar hasta aquí conmigo. Gracias por, pues ahora sí que darte todo este choro que te estoy dando acerca del activismo espiritual. Este es uno de mis propósitos, es conectar, empoderar activistas espirituales. El activismo espiritual no es de que esté esto volcado a la espiritualidad al 100%. El activismo espiritual es que hagas cosas con los que tu alma vibre en alegría, tus hobbies. Eso deja una impronta en los demás. Nos estamos escuchando. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya sabes, ahí me puedes hablar a través de mis redes sociales. Te mando un fuerte abrazo a ti, activista espiritual. Namaste. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo? Onja.